Hola a todos los amantes de la historia de la dinastía Tudor de reyes y reinas, de su corte y de su época. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Robert Aske. Él fue un abogado inglés que se convirtió en líder de la rebelión en Yorkshire, conocida como la Peregrinación de Gracia, la cual estalló entre 1536 y 1537 en desafío a la política de disolución de los monasterios menores impulsada por Enrique VIII en esos años. Por tal motivo, este rey lo mandó a ejecutar por traición en julio de 1537. Esta biografía está realizada por las peticiones de Gemma Bobadilla Aguirre y E. Mariane. Y antes de continuar, quisiera invitarlos a que se unan como mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán las ventajas de recibir saludos más personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones con anticipación, y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. Sin más preámbulo, la historia. Robert Aske fue un abogado carismático de Yorkshire, que desempeñó un papel de liderazgo vital en la rebelión católica del norte contra el rey Enrique VIII y Thomas Cromwell, también conocida como la Peregrinación de Gracia. A pesar de su genuina lealtad al rey, la simpatía de Aske por sus compañeros católicos perseguidos lo impulsó a encabezar la marcha de protesta. Pero en última instancia, y a pesar de sus negociaciones con el propio rey, la rebelión escapa al control de Aske, y es cuando finalmente es aplastada. Robert es condenado por la corte del rey y ejecutado junto con miles de otros norteños. Aske era el hijo menor de Sir Robert Aske de Houghton, cerca de Selby, descendiente de una antigua familia de Yorkshire. Aske estaba bien relacionado, ya que su madre, Elizabeth Clifford, era hija de John Clifford, noveno barón de Clifford, y Henry Clifford, segundo conde de Cumberland, fue su primo hermano una vez destituido. La reina Jane Seymour era su prima tercera, también a través de su madre. En 1527, Aske trabajó brevemente para Henry Percy, el sexto conde de Northumberland. Sin embargo, ese mismo año fue admitido en Gray's Inn, uno de los 4 antiguos colegios de leyes de Londres. Estos a veces se denominaban colectivamente como la Tercera Universidad de Inglaterra, porque en ellas los hombres jóvenes no solo se capacitaban para el derecho, sino que también se les enseñaba historia. La educación legal era particularmente rigurosa, ya que consistía en el estudio de casos de historias que se remontaban a la Carta Magna y disputas insoportablemente complejas diseñadas para probar las habilidades vocacionales de los estudiantes en la preparación de intrincados escritos y alegatos. A su regreso a Yorkshire, Aske trabajó como abogado. Y aunque en la serie de ficción histórica, The Tudors, se le muestra teniendo una familia, esto no es históricamente correcto, ya que él nunca se casó. Aske viajaba a Londres el 4 de octubre cuando fue capturado por un grupo de rebeldes involucrados en un levantamiento que había comenzado en la ciudad comercial de Louth, en Lincolnshire, en relación con la decisión de cerrar los monasterios en esa zona. Los rebeldes habían capturado a los funcionarios locales y exigieron el arresto de las principales figuras de la iglesia que consideraban herejes. Esto incluyó al arzobispo Thomas Cranmer y al obispo Hugh Latimer. Ellos escribieron una carta a Enrique VIII alegando que habían tomado esta medida porque sufrían de extrema pobreza. Pronto, todo Lincolnshire se levantó en armas, pero la nobleza afirmó rápidamente su control sobre el movimiento, que de otro modo podría haberse salido peligrosamente de control. Robert Aske aceptó usar su talento como abogado para ayudar a los rebeldes. Les escribió cartas explicando sus quejas. Estas cartas insistían en que su pelea no era con el rey o la nobleza, sino con el gobierno del reino, especialmente con Thomas Cromwell. El historiador Geoffrey Moorhouse ha señalado, Robert Aske nunca vaciló en su creencia de que una sociedad justa y bien ordenada se basaba en el debido reconocimiento de rango y privilegio, comenzando con el de su príncipe ungido, Enrique VIII. Aske ahora regresó a casa y comenzó a persuadir a la gente de Yorkshire para que apoyara la rebelión. La gente se unió a lo que se conoció como la Peregrinación de Gracia por una variedad de razones diferentes. Como Derek Wilson ha argumentado, sería incorrecto ver la rebelión en Yorkshire, la llamada Peregrinación de Gracia, como un levantamiento de piedad militante solo en nombre de la antigua religión.
los impuestos impopulares, los agravios locales y regionales, las malas cosechas, así como el ataque a los monasterios y la legislación de la reforma contribuyeron a crear una atmósfera tensa en muchas partes del país. En unos pocos días, 40.000 hombres se habían levantado en East Riding y marchaban sobre York. Ask llamó a sus hombres a prestar juramento para unirse a la peregrinación por la comunidad, el mantenimiento de la fe de Dios y la iglesia militante, la preservación de la persona y descendencia del rey, y la purificación de la nobleza de toda la sangre de los villanos y los malos consejeros, a la restitución de la iglesia de Cristo, y a la supresión de las opiniones de los herejes. Ask publicó una declaración obligando a todo hombre a ser fiel a la descendencia del rey y la sangre noble y preservar la iglesia de Dios del deterioro. El 11 de octubre de 1536, Ask y su ejército llegaron a la abadía de Herbaults. El abad, Adam Sedgbar, recordó más tarde que los rebeldes querían que prestara juramento apoyando la peregrinación de gracia. Según su biógrafa, Claire Cross, con su propio padre y un niño, Sedgbar huyó a Wittonfell y permaneció allí durante 4 días. En su ausencia, los rebeldes trataron de persuadir al convento para que eligiera un nuevo abad, y ante este extremo, los monjes lo persuadieron para que regresara. Al principio, Sedgbar se negó a prestar juramento, pero después de haber sido amenazado con la ejecución, accedió a unirse a la rebelión. Sin embargo, Geoffrey Morehouse duda de esta historia y sugiere que Sedgbar estaba de un humor mucho menos indolente de lo que admitió, lo suficientemente seguro de la popularidad de esta causa floreciente. Sedgbar estuvo de acuerdo en que el ejército de Ask podría tomar el control de los caballos de la abadía. También viajó con ellos a Darlington, donde habló a favor del levantamiento. Robert Ask y sus rebeldes entraron en York el 16 de octubre. Se estima que Ask ahora dirigía un ejército de 20.000 hombres. Él pronunció un discurso en el que dijo estas palabras: «Hemos tomado esta peregrinación para la preservación de la Iglesia de Cristo, de este reino de Inglaterra, el Rey nuestro Señor soberano, la nobleza y los comunes de la misma, los monasterios, los cuales en las partes del norte dieron grandes limosnas a los pobres y loablemente sirvieron a Dios, y con motivo de dicha supresión, lo divino en el servicio divino de Dios Todopoderoso está muy disminuido». Robert Ask ahora marchó al castillo de Pontefract. Después de un breve asedio, Thomas Darcy entregó el castillo el 20 de octubre. Darcy había enviado un mensaje a Enrique VIII de que no tenía suficientes soldados para defender el castillo. Enrique le escribió a Darcy que estaba sorprendido de que no pudiera hacer nada más efectivo contra los rebeldes, pero le aseguró que no tenía dudas sobre su lealtad. Pero en privado, el rey les dijo a sus consejeros que sospechaba que Darcy era un traidor. Al parecer, Ask afirmó que Darcy no podría haber resistido un asedio y que de haberlo hecho, él habría sido asesinado si los comunes hubieran asaltado el castillo. Edward Lee, arzobispo de York, en esos días se refugiaba en el castillo. Él tenía reputación de conservador y en el otoño de 1535 le había escrito a Thomas Cromwell, quejándose de los nuevos predicadores radicales que estaban activos en la región. A esto siguió una sugerencia 6 meses después de que a nadie se le debería permitir predicar a menos que se le haya otorgado el permiso del rey. Lee también se había quejado del plan para cerrar la abadía de Hexham. Fue por eso que Ask y sus seguidores asumieron que el arzobispo simpatizaba con sus objetivos para la restauración de las libertades de la iglesia, y cuando Lee hizo el juramento de los peregrinos, se le permitió salir libre. A fines de octubre, el levantamiento se había extendido a Lancashire, Durham, Westmoreland, Northumberland y Cumberland. Los rebeldes llegaron a la abadía de Solly, cerca de Clitheroe, que recientemente había sido clausurada y la tierra arrendada a un arrendatario. Ese arrendatario fue desalojado, y los monjes fueron invitados a regresar. Cuando escuchó la noticia, el rey Enrique ordenó a Edward Stanley, tercer conde de Derby, que tomara posesión de la abadía y colgara al abad y a los monjes sin juicio. Ellos debían ser colgados con sus hábitos de monjes, el abad y algunos de los principales monjes en largos trozos de madera que sobresalían del campanario, y el resto en lugares adecuados en los pueblos de los alrededores. Derby le explicó a Enrique que no tenía suficientes tropas para cumplir estas órdenes frente a la oposición de todo el campo. Por su parte, el liderazgo de Robert Ask ha sido elogiado por los historiadores.
Una de sus solicitudes fue que Enrique VIII celebrara una reunión del Parlamento en el norte. Anthony Fletcher ha argumentado que la intención de Ask a lo largo de la campaña que dirigió fue intimidar al gobierno para que concediera las demandas del norte, presentando una demostración de fuerza. Solo un hombre murió durante la peregrinación. Ask no quería avanzar hacia el sur a menos que Enrique rechazara la petición de los peregrinos y no tenía ningún plan para formar un gobierno alternativo o destituir al rey. Ask simplemente quería dar voz al norte en los asuntos de la nación para destituir a Cromwell y revertir ciertas políticas de la reforma de esos años. Enrique VIII convocó a Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, fuera de su retiro. Norfolk, aunque tenía 63 años, era el mejor soldado del país. El duque también era el principal católico romano y un fuerte oponente de Thomas Cromwell, y se esperaba que fuera un hombre en quien los rebeldes confiarían. Norfolk pudo reunir un gran ejército, pero tenía dudas sobre su lealtad, así que le sugirió al rey que debía negociar con Ask. Norfolk se reunió con Thomas Darcy y trató de persuadirlo a él y a los demás nobles y caballeros de Yorkshire para que recuperaran el favor del rey entregando a ese villano Ask. Sin embargo, ellos negaron y Norfolk regresó a Londres y le sugirió a Enrique que la mejor estrategia entonces era ofrecer un perdón a todos los rebeldes del norte. Cuando el ejército rebelde se había dispersado, el rey podía disponer que sus líderes fueran castigados. Enrique finalmente siguió este consejo y el 7 de diciembre de 1536 concedió un indulto a todos los que habían tomado parte en la rebelión al norte de Doncaster. Enrique también invitó a Ask a Londres para discutir las quejas de la gente de Yorkshire. Robert Ask pasó las vacaciones de Navidad con el rey en el Palacio de Greenwich. Cuando se conocieron, Enrique le dijo a Ask: «Sé bienvenido, mi buen Ask, es mi deseo que aquí, ante mi consejo, pidas lo que deseas y te lo concederé». Ask respondió: «Señor, su majestad se deja gobernar por un tirano llamado Cromwell. Todo el mundo sabe que si no hubiera sido por él, los 7.000 pobres sacerdotes que tengo en mi compañía no serían vagabundos arruinados como lo son ahora». Enrique, por su parte, dio la impresión de estar de acuerdo con Ask sobre Thomas Cromwell y le pidió que preparara una historia de los meses anteriores. Y para mostrar su apoyo, el rey le dio una chaqueta de seda carmesí. Sin embargo, mientras Robert estaba en Londres, estalló otra rebelión en East Riding. Este nuevo levantamiento fue dirigido por Sir Francis Bigod, quien acusó a Ask de traicionar la peregrinación de Gracia. Entonces Ask acordó regresar a Yorkshire y reunir a sus hombres para derrotar a Bigod. Luego, él se unió a Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, y su ejército formado por 4.000 hombres. Bigod fue fácilmente derrotado y después de ser capturado el 10 de febrero de 1537, fue encarcelado en el castillo de Carlisle. El 24 de marzo, el duque de Norfolk pidió a Ask y a Thomas Darcy que regresaran a Londres para reunirse con el rey. Les dijeron que Enrique quería agradecerles por ayudar a sofocar la rebelión de Bigod. Sin embargo, a su llegada, ambos hombres fueron arrestados y enviados a la Torre de Londres. Ask fue acusado de conspiración renovada después del indulto. Thomas Cromwell había mantenido un perfil muy bajo durante la peregrinación de Gracia, pero no hay razón para suponer que él perdiera su lugar como mano derecha del rey. Cromwell ahora realizó el interrogatorio de Robert Ask el 11 de mayo. Al prisionero se le hicieron un total de 107 preguntas escritas. Geoffrey Morehouse afirma que Ask no hizo ningún intento por ocultar su temprana participación en la peregrinación de Gracia. Lo más llamativo de todo el testimonio de Robert Ask es lo sencillo que fue, especialmente para alguien que se encontraba en una situación como la suya. Fue como aunque no solo era incapaz de decir una mentira, sino incluso de ofuscar la verdad. Cromwell logró obtener declaraciones de algunos de los prisioneros que implicaban a Ask en la rebelión de Bigod. Cromwell también encontró una carta firmada por Ask y Darcy que pedía a las personas que no se unieran a Bigod, sino que permanecieran en sus hogares. Cromwell argumentó que al instarles a permanecer en sus hogares, les estaban diciendo implícitamente que no se unieran a las fuerzas del rey y que no ayudaran a reprimir el levantamiento. Esto, según Cromwell, fue traición.
Ask fue juzgado ante una comisión en Westminster y condenado a muerte por alta traición el 17 de mayo de 1537 y el 28 de junio siguiente fue llevado de regreso a Yorkshire, siendo exhibido en las ciudades y pueblos por los que pasó. Él fue ahorcado con cadenas fuera de la Torre Clifford, en el castillo de York, expresando arrepentimiento por violar las leyes del rey, pero declarando que tenía la promesa de perdón tanto de Cromwell como de Enrique. Se cuenta que su sirviente, Robert Wall, murió de pena al pensar en la próxima ejecución de su amo. La autora Tracy Borman escribe sobre la agonizante tortura de ser colgado en cadenas durante varios días hasta morir asfixiado, pero Stephanie Mann escribe sobre los sufrimientos de Robert Ask mientras colgaba de cadenas, muriendo lentamente de hambre, sed y exposición. De cualquier manera, ser ahorcado así era una manera horrible de morir. Los ejecutados de esta manera generalmente eran colgados vivos con las cadenas, en lugar de ser colgados primero de la manera habitual y luego encadenados en exhibición, y tardaban varios días en morir, siendo asfixiados lentamente. Ask fue interpretado por el actor Sean Bean en la serie de televisión sobre Enrique VIII, del año 2003, en la que se le representa incorrectamente como un violento exteniente del ejército del rey. El personaje también fue interpretado por Gerard Max Orley en la tercera temporada de la serie de Tudors. En el momento de la filmación, Max Orley tenía 20 años más que Ask cuando murió. Aquí también se muestra a Ask con una familia joven cuando, de hecho, nunca estuvo casado. Ask fue un verdadero líder que se ganó el cariño y la confianza de sus seguidores, y su repentino ascenso a la grandeza y su elección por parte del pueblo apuntan a habilidades que no han sido registradas en ningún miembro de la sociedad de los comunes. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Robert Ask, abogado inglés y líder rebelde. Espero que les haya gustado y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Gracias por seguir el canal y por ver cada uno de los vídeos que voy subiendo. Hasta pronto.